Hola, ¿qué tal, niños? Buenas tardes. Espero que estén súper bien, que sigan sanos en sus casas, que sigan resguardados, tranquilos, calmados y que todavía no lleguen al grado de la desesperación, por favor, porque se siente medio feo. El día de hoy vamos a hablar de Juárez, del Benito Juárez, del mejor conocido como el Beni. Bueno, nadie lo conoce así, como de Benito Juárez y todo lo que tiene que ver con las reformas y todo lo que ocurrió durante su mandato y su protagonismo en la historia de México. Es la tercera vez que grabo esto porque tuve algunos problemas con el audio, entonces voy a intentar hacerlo lo más pronto, entendido y digerido, ¿vale? Las leyes de reforma es algo que implementó Benito Juárez, es algo por lo que se caracteriza totalmente Benito Juárez y es el nombre con el que se conoce al conjunto de leyes expedidas durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo que quiero que entiendan principalmente y que cuando hablemos de Benito Juárez lo podamos relacionar totalmente es que estas leyes fueron la separación de la iglesia y el Estado. Antes de que llegara Benito Juárez y impusiera todas estas leyes, recordemos que la iglesia tenía el máximo poder dentro de la ley mexicana. Éramos una monarquía, seguíamos regidos por una corona. Personajes como Santa Anna, personajes como Iturbide, incluso el propio Guadalupe Victoria tenían muy arraigada la cuestión de la iglesia. Entonces llega las leyes de reforma y comienzan a romper todas estas cuestiones. Benito Juárez antes era un fiel seguidor de Santa Anna, incluso era, pues sí, un seguidor, un fiel a sus ideales de Santa Anna, hasta que comenzó Santa Anna a perder el piso. Recordemos cuando ya le pedía a la gente que le llamaran Alteza Serenísima. Benito Juárez se aparece en el plan de Ayutla, el plan con el cual destierran totalmente a Santa Anna, junto con Adrián Florencio Villarreal como autor de este plan de Ayutla. Benito Juárez se hace ver con este plan. Recordemos, Benito Juárez es un indígena que habló zapoteco hasta la adolescencia. Es alguien que viene desde abajo. Y es importante que entendamos que Benito Juárez formaba parte de un crew. Este crew es el que hace este plan de Ayutla. Y acompañado de varios personajes, entre ellos Ignacio Comonfort, comienzan a tener diferencias dentro de este crew. Si bien estaban en contra de Santa Anna, entre ellos tenían diferencias en ideales y converge en estas dos cuestiones: los liberales y los conservadores. Hay que tener bien en claro qué quiere decir una cosa y qué quiere decir la otra. Muy bien, los liberales, como su nombre lo dice, buscan una libertad total en la cuestión de pensamiento y en la cuestión de gobierno. Ellos estaban a favor de unas ideas estadounidenses y estaban en contra total de una unión con la iglesia. Llega el momento en el que piensan: vamos a derrocar a Santa Anna, ¿y cómo nos vamos a gobernar? La premisa principal era ver a los gobiernos de otros países, ¿no? Y adoptarlos y ver si funcionaban en México. Recuerden que veníamos de un catástrofe total, catástrofe tras catástrofe, y no podíamos encontrar el orden ideal para que México tuviera esa forma de gobierno, cultura, sociedad y economía. Los liberales veían mucho a Estados Unidos y querían ser un poquito como ellos, mientras que los conservadores estaban a favor de las ideas europeas y a favor de una unión, si bien no directa y total con la iglesia, sí una unión importante. Entonces por eso querían conservar alguna unión con la iglesia, y estos querían ser libres totales. Benito Juárez era un liberal, Ignacio Comonfort era un conservador. Entendiendo esto y pensando que al principio eran amigos,
hicieron diferentes leyes. Si se dan cuenta, varias tienen mucho que ver. Lo principal, chavos, no quiero darle tantas vueltas, es de que las leyes de reforma tienen que ver con el orden en el poder y quitar del poder a la iglesia, quitar el poder total de la iglesia. Antes, cuando todos eran amigos, las leyes de reforma principalmente eran tres: la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias. La ley Juárez en lo principal era quitar el poder a la iglesia. La iglesia seguía teniendo un orden principal dentro de la vida pública del Estado. La ley Lerdo, por su lado, tenía que ver con la tierra para el que la trabaja. Antes las tierras formaban parte de la corona o formaban parte de algunas otras cuestiones civiles. Y la ley Lerdo decía que la tierra o el lugar donde vivías tenía que ser tuya. Y la ley Iglesia era quitar los impuestos de la iglesia. Antes, por eso decimos diezmo, la sociedad estaba obligada a dar el 10% de su sueldo a la iglesia. Entonces imagínense cuánto dinero no recaudaban. La ley Iglesia pretendía quitar todos los impuestos de la iglesia. Eso fue en primera instancia, cuando todos eran amigos. Después surgen estas leyes, que estas sí las llevó a cabo Juárez ya cuando él tuvo el poder, siendo un liberal. La ley de registro civil, la ley de libertad de cultos y la ley de extinción de comunidades religiosas. La ley de registro civil tenía que ver con separar el proceso de relación con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Antes solamente había una forma para la cual te podrías, ¿cómo decimos? Dar acta, dar fe a un nacimiento, dar fe a un matrimonio y dar fe a una muerte. Solamente era por el lado de la iglesia. Hoy en día, por eso nos casamos por el civil y por eso nos casamos por la iglesia. Porque se separa este poder en dos. La ley de libertad de cultos, que quiere decir que tú podías ser cristiano, podías ser católico o podías ser lo que tú quisieras y nada iba a ir contra ti. Antes era obligatorio que fueras cristiano, que fueras católico. Y la ley de extinción de comunidades religiosas, se decretaba la extinción de comunidades religiosas, puesto que solían imponer sus demandas, ejercían la privación ilegal de la libertad. Muy bien, el poder Juárez hay que entenderlo en tres etapas principales. La primera es cuando viene con todo su crew, con todos sus amigos, y quieren quitar a Santana, lo logran y comienzan a tener ideas nuevas. Recordemos que con esto, una cosa es que eran amigos, pero otra cosa es que pensaban diferente. Y con esto ocurre la guerra de reforma, que es ese conflicto, si bien no es totalmente armado, es ese conflicto entre estos dos bandos que antes eran amigos, que son los conservadores contra los liberales. ¿Sí se acuerdan? En este momento, los conservadores en primera instancia llegan al poder, llega el crew y se queda con el poder, pero se queda a manos de un conservador y meten a la cárcel, por obra del, ¿cómo decirlo? Para ventajar, meten a la cárcel a Juárez, ¿sí? En ese momento el conservador no está haciendo un buen papel como presidente y Juárez tiene que salir de la cárcel y como él era secretario, toma el poder. En ese momento hay dos presidentes, el conservador y el liberal. Esto pasa y Juárez se queda con el poder, ¿vale? Y la tercera es la invasión. Otra invasión más de Francia a México. Esos son los tres momentos principales de la vida de Juárez. Hablemos ahora de la segunda intervención francesa. Segunda. Primera, Guerra de los Pasteles. Segunda, esta que vamos a ver. México fue francés. Sí, mis amigos, sí. México fue francés. La invasión tenía como principales causas, supuestamente, el cobro de la deuda. Una deuda que
que se había venido arrastrando incluso desde Santa Ana. Y los franceses dijeron, ya son muy, tienen mucho orden, ahora sí páguenos, ¿no? Se aprovecharon nuevamente de que estábamos débiles, de que estábamos totalmente en ruinas, y se vieron con la facilidad de atacar México. Y el 5 de mayo es algo que incluso no vamos a la escuela, porque es un momento histórico para México, pero la verdad es que fue de pura chiripa, déjenme decirles. Esa batalla sí se ganó, se peleó contra los franceses y se ganó, pero fue por mucha suerte. Al siguiente día los franceses regresaron con más armas y quitaron la bandera de México de Palacio y pusieron la de Francia. Sí, México fue francés y eso nadie lo puede dudar. 5 de mayo, recordemos, ahorita en la plática vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Pero 5 de mayo es una batalla que se da en Puebla. Los franceses, con todas estas ideas, se aprovechan, invaden desde el puerto de Veracruz, pero les hace frente un señor que salía en el billete de 500, que tenía lentes, el señor Ignacio Zaragoza, Don Nacho Zaragoza. Sí, y él es el que se rifa el tiro. Muy bien, siendo México francés, los franceses tenían que mandar a alguien pues para que pusieran a alguien ahí, ¿no? De representante. Y mandan a la hija del rey, Carlota, junto con su esposo Maximiliano. Maximiliano era un personaje de bajo perfil que solamente iba a llevar el nombre de Francia. Y pues iba ahí a hacerla de presidente, de rey, de monarca, ¿no? Tenía ideas liberales, era un personaje importante, interesante, muy interesante, porque llega a México supuestamente con muchas ideas, buena onda, respeta las ideas que Juárez había impuesto, entonces era un liberal supuestamente, ¿no? Carlota era una señora bien intensa, era tóxica, la vamos a llamar, era bien tóxica con Chimino, y le hacía hacer un chorro de cosas. Incluso muchas cosas dicen que fueron idea de Carlota, ¿no? Muchas cosas, buena onda y mala onda, fueron idea de Carlota. Dato curioso, Paseo de la Reforma, ahí donde está el Ángel de Independencia, es una avenidita así que corre hasta que llega a Chapultepec, que era donde Maximiliano estaba durmiendo, o era su casa. Ajá. El castillo era casa de Maximiliano y de Carlota, y antes se llamaba el Paseo de Carlota, ese Paseo de la Reforma, ¿no? Por eso Juárez le cambia el nombre a que fuera Paseo de Carlota a Paseo de sus leyes, que Reforma, que muy bien, por eso es Paseo de la Reforma en lugar de Paseo de Carlota, como obra a que ya no eran franceses, pero ahorita llegamos a esa historia, solamente era dato curioso. Lucha contra Juárez, sí, aunque respetaba mucho la idea de Juárez, Maximiliano nunca bajó los brazos para pelear contra Juárez, y Juárez siempre lo vio como enemigo, lógicamente. Llegan, te invaden, son franceses, antes eran mexicanos, teníamos una reforma, ahora pues vamos a las armas, pero pues Juárez nunca le podía ganar a Maximiliano. Muy bien. El forajido, el señor Juárez, estuvo escondido en la hoy llamada Ciudad Juárez, ¿verdad? Qué coincidencias. El forajido estaba escondido durante muchos rincones de México. Juárez, durante todo el orden francés, permanecía con un pequeño grupo de liberales que lo mantenían oculto, y la mayoría de las batallas las perdía. Pues sí, lógico, era el mayor ejército del mundo, y pues nosotros solamente... los liberales en ese tiempo solamente tenían piedras y palos, ¿no? Tuvo que pedir tregua a los Estados Unidos, y aquí viene otro milagro, y gracias a Dios México sigue existiendo gracias a los milagros. Muy bien, otro milagro estadounidense. A los Estados Unidos no le favorecía en nada que su territorio siguiera siendo, perdón, ¿qué estoy diciendo?
no le favorecía a Estados Unidos que Francia estuviera al lado de ellos. ¿Por qué? Pues porque son potencias. ¿Por qué? Porque en algún momento Francia se iba a sentir con muchas ganitas de incluso de invadir a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le tira esquina a Benito Juárez, ¿no? Le ayuda para que los franceses salgan del territorio mexicano. Benito Juárez se siente muy agradecido. ¿Por qué? Pues con esto va a regresar al poder. Eso es lo que ocurre. Estados Unidos nos ayuda para que se vayan los franceses. Muy bien. Pero ¿qué pasa con esta parejita tóxica? Tóxica, la Carlota pues queda loca. Perdió el sentido común de las cosas. Y Maximiliano es abandonado en Francia. No pudo mantener la batalla con Estados Unidos. Maximiliano fue dejado y olvidado. Pero Maximiliano siempre se mantuvo firme. Dijo, ay, ojalá y esta sea la única sangre para mi México. Resulta que se le pintó el guarache en la frente y tenía muchas ganas de que México siguiera creciendo, ¿no? Sí, fue muy liberal, supuestamente, y no compartía todas las ideas francesas. Por eso, chicos, en pocas palabras, no quise ondear, ay, Benito Juárez estudió leyes, ¿no? Solamente quiero que entiendan por qué es importante el personaje de Benito Juárez, ¿sí? Porque hoy en día sigue siendo un referente, y porque tiene un benemérito, y porque ay Juárez, y ay Benito Juárez, ¿no? Por esto, porque es un personaje, si bien llega por casualidad, por consecuencias, no casualidades, a ser el personaje que es alguien que al final establece el primer orden de México. Es eso, alguien que toma decisiones y que hasta hoy hemos tenido todas las consecuencias de sus decisiones y de sus reformas. Yo creo que sí, es el primero, ¿por qué? Porque es el primero totalmente mexicano, ¿sí? Que hace un cambio en México, que es un cambio ya no armado, sino un cambio basado en leyes, basado en reformas, basado en constitución. Es alguien que le da a la sociedad el hecho moralista, el hecho ético, y separa totalmente a esta idea medieval de la iglesia, ¿sí? Ahora nos regimos con base a orden político, con base a orden de gobierno, y por eso Benito Juárez es chido, ¿sí? Después de esto, sí pierde un poquito el piso y dice, ay, yo soy la ley, yo soy el orden y todos merecen respeto, pero en ese momento se murió. Entonces se quedó hasta la cima de su imagen. Es algo importante que reconocer, y por eso Benito Juárez sigue siendo chido, ¿sí? Nos vemos a las 3, chicos, para aclarar dudas y ver algunos comentarios.